propiedades que tiene el oscilador armónico, como son el periodo, la frecuencia. Antes que nada, ¿recuerdan cuáles eran o de dónde provenía el oscilador armónico? Acá puse una foto. ¿Sí la pueden ver? Sí, sí, sí. ¿De dónde proviene el oscilador armónico? ¿Qué es lo que trabaja? ¿Recuerdan, aunque sea la ecuación de segundo orden? Sin fricción, es decir, sin rozamiento. Vamos a trabajar cuál es el simple. Nosotros teníamos, bueno, va a ser la ecuación de un movimiento en ausencia del rozamiento. Se trata de hablar, por ejemplo, de un muelle o de un resorte cuya fuerza es proporcional al, puede ser como al alargamiento o a la elasticidad de este resorte. K viene siendo nuestro coeficiente de elasticidad o de la recuperación del muelle. Es decir, nosotros vamos a tener el resorte, por ejemplo, puede estar aquí en la posición que le vamos a decir x es igual a 0. Puede estar aquí. Y nosotros podemos ya sea mover hacia la derecha o hacia la izquierda empezarlo como a jalar el resorte, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y la constante de recuperación, pues justamente es aquella que va a actuar en contra de este movimiento que nosotros hacemos, de este empuje que nosotros hacemos, para poderse restaurar el resorte al punto de equilibrio, al punto estacionario que tenía en un principio. ¿Cómo se va a encontrar justo un movimiento que es opuesto al que nosotros estamos haciendo? Por eso se pone aquí un signo de menos. Entonces, se parte en principio de dos cosas. O sea, antes de llegar a la ecuación de segundo orden, nosotros decimos que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y esta aceleración va a depender de la posición del objeto. A X es a la que le llamamos la posición de la masa del objeto que estemos trabajando. Ay, ¿por qué me saca? ¿Sí recuerdan cómo entraba, bueno, sí recuerdan esta parte del oscilador armónico, ¿verdad? Lo que no recuerdo es si con la maestra vieron, ya una vez que trabajaron con el sistema, o sea, ya de una ecuación de segundo orden lo pasan a una ecuación de primer orden, a un sistema de dos ecuaciones que son de primer orden. Ahorita vuelvo a compartir. Y, por ejemplo, si nosotros hacemos un cambio ahí en la ecuación de segundo orden, así como la escribí, ¿recuerdan cómo queda en versión ya un sistema de ecuaciones? La matriz.
A ver si no tarda. Bueno, vamos a tomar en cuenta que la posición X, vamos a tomarlo en cuenta como si fuera la primera variable. Entonces, si yo digo que la segunda, bueno, la derivada de x1, entonces es la derivada de x, y yo digo que esa es igual a x2, entonces la derivada de x2, ¿quién es? La segunda derivada de la posición, y sería menos k entre mx1. En física, por lo general, para no estar trabajando con esta división de constantes, a k entre m le llaman omega. Entonces es el que vamos a estar trabajando. Bueno, aquí la raíz cuadrada de k entre m le llaman omega, y entonces por eso aquí sería menos omega al cuadrado. Nada más eso. Solamente estoy haciendo yo una sustitución. Todavía no he hecho nada. El sistema como realmente queda es el vector de las derivadas, que va a ser igual a 0, 1, menos omega al cuadrado, 0, y por el vector donde están nuestras variables x1 y x2. Cuando nosotros, bueno, este es el vector de las derivadas, la matriz A, y este es el vector X. ¿Sí? Si lo vieron más o menos así con la maestra, a lo mejor no le cambió a tal cual x1 o x2. Ahorita sí tengo visible el chat, por si quieren ponerle nada más así. Y aquí inmediatamente la traza es 0. Y el determinante, admitir. El determinante aquí, pues como la traza es 0, entonces directamente tendríamos menos 4. No, el discriminante como queda para acabar. Bueno, sí, a ver, determinante queda w al cuadrado, que esto es positivo, y entonces ¿cómo queda el discriminante? 0 menos 4 omega, que es negativo. Entonces los valores propios, ¿cómo nos van a quedar? Más menos y omega. Ajá, porque a este le vamos a sacar la raíz cuadrada. No hay traza. No hay traza, entonces cuando nosotros decimos la traza, más menos, y sería la raíz, o sea, lo que tenemos en el discriminante aquí, y todo entre 2, entonces quedaría así, omega entre 2, entre 2. Este 4 lo podemos sacar, la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces 2 entre 2 se hace 1, y solamente nos vamos a quedar con la parte imaginaria de omega al cuadrado. Si hacemos la raíz cuadrada de omega al cuadrado, entonces me queda omega. Y el menos, entonces ahí me queda el imaginario, por esa parte.
En consecuencia, los valores, el valor propio lo que tiene es una parte real 0 y aquí beta sería nuestro omega. Esos son los coeficientes que vamos a tener. Si recuerdan cómo se escribe una solución en base canónica. Y aquí entra el hecho de por qué yo no trabajé directamente con x, y aquí en las variables. Antes de que nosotros sigamos, ¿cómo se escribe el sistema y'? Igual que vamos a ponerle, esta debe ser una matriz de rotación. Entonces aquí voy a trabajar con, ¿cómo le pongo? Sí. Es decir, antes de que yo trabaje con la verdadera solución de en X, yo tengo una base canónica. ¿Se acuerdan que antes de que yo tenga, bueno, de que yo llegue, cuando nosotros vimos sistemas lineales planos y nos daban la clasificación, la primerita, nos decían, bueno, si yo tengo un foco y sobre los ejes coordenados, tal cual, a nosotros nos explicaban, si tengo una nodosilla para el origen, se comportan así las soluciones, por ejemplo. Pero no había ninguna rotación. Así nos lo explicaban. Aquí lo que vamos a ver es que, bueno, esto se hace en coordenadas que son distintas a X. Cuando nosotros ya trabajamos los vectores propios y decimos, bueno, la dirección, por ejemplo, ¿no? Sí. La dirección de uno de los vectores propios es esta y del otro fuera V2, ya hubo aquí una rotación, ¿sí? Esa rotación lo único que nos va a decir es que, bueno, se van a seguir comportando las soluciones alrededor del origen como una nodosilla, pero los vectores nos están ayudando a esta parte de la rotación y al final de nuestro retrato fase, lo que nosotros dibujamos o lo que vemos en Wolfram o en algún otro software, hacia acá, es ya esta parte, ¿no? Cuando ya los vectores propios ya están, bueno, ya hay una rotación por parte de los ejes y esta es la versión que nosotros vemos en, por ejemplo, Wolfram. Entonces, de aquí a aquí, por eso se estuvo trabajando con cuando dos sistemas son equivalentemente topológicos. Bueno, sí. Porque yo aseguro que parto de un sistema y me va a compensar los requisitos de mi teorema que vimos la clase pasada a que yo pueda tener este comportamiento y este segundo sistema va a ser va a tener la misma estructura cualitativa que el primero. Entonces, antes de nosotros llegar a lo que está en azul, vamos a partir de una base canónica, ¿no? De los ejes en este caso. Por eso se describe el vector Y es igual a una matriz de rotación por, este sería un vector de constantes. C es igual a C1, C2. Son dos constantes arbitrarias. Esto es igual a, bueno, ¿cuál es la matriz de rotación cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el caso de complejos?
En realidad, esta matriz se tendría que multiplicar por, bueno, cada uno de estos términos por e a la alfa t. Esta es la matriz completa, la matriz de rotación. Pero ahorita, como el valor propio con parte real me salió 0, por eso solamente pues e a la 0 es 1. Entonces, por eso no estoy ahorita trabajando con la parte de la función exponencial. Como se hace 1, solo me quedo con la matriz plenamente de rotación. Y al final lo multiplico por este vector de constantes. Ahora lo que se hace es un cambio de variable. El cambio de variable que me va a permitir estar ya trabajando con el sistema que se encuentra en color azul. ¿Cómo hago ese cambio de variable? El vector X va a ser igual a una matriz P por Y. Este de aquí, pues no hay de otra. Hay que obtener a P. ¿Se acuerdan cómo se obtiene P? P a quién está asociado, ¿se acuerdan? A los vectores propios. Ah, exacto. Entonces, yo aquí tengo que trabajar con alguno de los valores propios. Les decía, pueden trabajar con el positivo, con el negativo, si quieren con el positivo. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la matriz original, vamos a tener 0 menos i omega, menos omega al cuadrado, este es un 1, y lo voy a multiplicar por algún vector arbitrario de variables en R2. Entonces, bueno, esto ahorita lo deja así. Entonces vamos aquí a sacar vectores propios. ¿Qué hay que cuidar mucho? Que cuando nosotros en el sistema A menos lambda i, y aquí es donde estamos trabajando este lambda, tenemos que ver que el determinante de este sistema sea igual a 0, sea linealmente dependiente, y nosotros podamos entonces, pues, tomar alguna de las dos filas. En este caso, directamente el determinante es 0, porque menos por menos me va a dar más, entonces voy a tener menos i cuadrada omega al cuadrado, y aquí voy a tener menos omega. Aquí se va a hacer menos omega al cuadrado, y aquí menos por menos es más, y entonces me da 0. Entonces aquí este requisito sí se cumple, y por eso es que tomo una de las filas. Ajá, porque en tarea 1 sí vi que pues escribían algunos, no les puse mal el ejercicio, pero sí noté eso. Nada más trabajaban con una fila, pero no justificaban, y sí es importante que lo justifiquen. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, la primera de las filas, esto va a querer decir que, voy a quitar el chat, me lo voy a poner acá abajo. Uy, aquí. Entonces, ¿cuál es el vector asociado? Si yo digo que F1 es 1, entonces F2 es igual a I omega, me queda el vector asociado como este.
¿Por qué digo que ya esta es la solución? Los vectores propios aquí están. Solamente voy a separar la parte real, que es el 1, 0, es esa entrada, más imaginario y el correspondiente vector asociado a la parte imaginaria. Ajá. Tanto el 1,0 como el 0 omega son reales. Y entonces, si se dan cuenta, ya no hice como tantas cuentas para obtener un par de vectores que son linealmente independientes. Aquí a 1, 0 le podemos poner como U, al 0 omega le podemos poner V, y estos son los dos vectores que van a formar a P. P entonces es 1, 0, 0 omega. Lo único importante de aquí también es que entonces yo obtengo dos vectores que son linealmente independientes, que es lo que necesitamos para formar a P. ¿Y qué es lo que yo decía? Entonces yo voy a esto multiplicarlo por Y. ¿Recuerdan? El vector Y, que era lo que teníamos en base canónica. La solución en base canónica. Ajá. A lo que yo escribí como Y, vamos a realmente escribir el producto de las dos matrices, la azul con la roja. Ay, ¿por qué no se acerca? Bueno, lo vamos a escribir. Entonces, ajá, el vector X es igual a P por Y. Y esta va a ser por C1 y por C2. Entonces, cuando nosotros hacemos el producto de matrices, si quieren, con el primero solamente es como caretazo, el producto, tendríamos 1 por coseno omega de t, entonces queda coseno omega de t más 0, más 0 por menos seno omega de t se va, y de este lado en el segundo coeficiente tendríamos de nueva cuenta seno omega de t, 1 por seno, y luego tendríamos el 0 por el coseno. Entonces también se va. De este lado, 0 por coseno va a ser 0, y omega por menos seno omega de t. Queda así. Y en el último coeficiente va a quedar solo el omega coseno de omega t, que se multiplica por el vector de las constantes. Y en consecuencia, entonces nuestro vector solución x1, x2, si lo pongo así, una vez que yo hago el producto con el vector de las constantes, me va a quedar omega t, y aquí es menos C2 omega del seno omega t más, no, aquí es C1, C2 omega coseno de omega t. ¿Hasta aquí todos? Lo único que hay que cuidar, bueno, ¿qué es lo que decíamos al principio cuando yo renombré? X1 era la posición, ¿recuerdan? Y X2 era la derivada de la posición.
si nosotros quisiéramos rectificar si efectivamente nuestra solución es correcta, la primer fila, en este caso, su derivada tiene que ser la fila de abajo. Y se dan cuenta que sí, ¿verdad? La derivada de coseno omega de t es menos seno omega de t por omega. Entonces, abajo esa derivada se cumple y de la derecha también. El seno omega de t, su derivada es el coseno omega de t y la multiplicamos por omega. Las constantes se quedan porque de esas no hay problema. Ahí es cuando podemos decir que nuestro sistema es correcto y esta es la solución. Le daríamos la solución general. Aquí sería del oscilador armónico. Simple. Recuerden que no trabajamos con fricción en este caso. De aquí, lo que sigue justamente es trabajar. ¿Se dan cuenta? Pues la solución entonces queda en términos. Voy a hacer un poco más general. Nos damos cuenta que a fin de cuentas tenemos una constante, cierta constante. Omega también es una constante. Entonces, tenemos a fin de cuentas una constante A, un ejemplo de solución, que viene siendo una suma de constante por seno de omega de t más otra constante por coseno de omega de t. O sea, eso se cumple en la solución. O sea, tenemos esta misma forma. La solución es de esta forma en realidad. ¿Ah? Y si no somos tan quisquillosos, también esta forma cumple ser solución. ¿Y para qué quiero esta forma realmente? Porque es la que me interesa ahorita para darles lo del periodo y todo lo que me encargó la maestra. Periodo, amplitud, frecuencia. Si no me creen, acuérdense que la ecuación de segundo orden original era esta. ¿Ah? Les voy a poner las derivadas. Al menos de esta que es la que estoy proponiendo. No de esta de arriba, sino de esta. Lo pongo con, ¿qué será? Este color. Menos omega seno Aquí entonces en la segunda derivada, es la primera derivada queda esta expresión con el menos, con el omega, y se cambia por la derivada de coseno es seno. Solo que aquí por eso ya apareció el menos. La segunda derivada, la derivada del seno es coseno, se sigue quedando el menos. Y aquí lo que debo dar cuenta que este elemento me vuelve a dar x. Entonces la segunda derivada es igual a menos omega por x. Si yo sustituyo en la ecuación que está acá, sustituyo x bi'prima y x en la ecuación original, ¿qué me da?
Bueno, lo que me da es que omega cuadrado sí es K entre M. Y esto se cumple, y es donde empezamos a ver cuándo se satisface esta relación que ahorita encontramos. Asterisco. Si omega es igual a K entre M, su raíz cuadrada. Y entonces aquí es donde vamos a intervenir con las distintas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es el periodo? El omega, ¿se acuerdan? Está dentro del argumento de la función seno de t. Bueno, más phi. ¿Ah? Si nosotros solamente tenemos la función seno de omega de t, ¿cuál sería el periodo de nuestra función? Aquí vamos a hablar del periodo. El periodo en este caso va a ser el tiempo en que tarda el objeto o la masa que estemos trabajando en el resorte en completar toda una oscilación. Es decir, yo tengo mi resorte, bueno, tenía el dibujito más bonito allá arriba. Yo tengo mi resorte en x igual a 0. Se va a desplazar hasta A o hasta menos A. Tengo aquí está pegado a un muelle, aquí tengo el resortito. Aquí tengo el objeto con la masa. Entonces, cuando dice el tiempo en que tarda el objeto en completar una oscilación, es una oscilación para que llegue al punto de equilibrio inicial. Entonces, si yo lo empiezo lo jalo, digamos, hacia la derecha, se estira, va a ser un periodo se empieza a la derecha, luego a la izquierda, luego otra vez a la derecha, un periodo en el cual otra vez vuelve a x igual a 0. Como lo tengo y es la función seno, como lo tenía en el dibujo inicial, lo tenía de manera como vertical, porque A lo tenía aquí, menos A lo tenía acá. ¿Y cómo podría ser el desplazamiento? Puedo partir de A lo mejor un poco más abajo que el menos A, porque empieza el resorte empieza, cuando hace el estiramiento como que hace esto, ¿no? Se va haciendo más pequeñas las oscilaciones. Entonces, cuando tarda hasta aquí, en la función seno, hasta aquí es una oscilación completa. Este cachito viene siendo nuestro tiempo en que tarda el objeto en completar la oscilación, y este es el periodo que estamos buscando. Como la función, ahora sí, la función seno de omega de t, así solita. Si fuera seno de t, ¿el periodo cuál es? El periodo de la función seno
2pi. Tiene periodo 2pi, ¿no? En ese momento pasa 2pi radianes para que justo se complete una oscilación para la función seno de t. En este caso, nuestro periodo para nuestra función seno de omega de t es 2pi entre omega. Este es el periodo del oscilador armónico. La frecuencia ¿ustedes qué interpretan por frecuencia? Se le llama frecuencia o frecuencia angular. La frecuencia es el número de oscilaciones que ocurren en una unidad de tiempo y, por ejemplo, usualmente se usan los segundos. Ajá, en el tiempo. Entonces, es como lo contrario, estoy aquí dividiendo 1 entre t, 1 entre el periodo, porque lo que busco al principio en periodo es solamente en cuánto tiempo yo tengo una oscilación. Pero cuando yo estoy trabajando 1 entre t, a lo que voy a obtener es el número de oscilaciones que van a ocurrir en la unidad de tiempo que me hayan dado. Por lo general, aquí, pues bien, las unidades, ¿cuáles podrían ser? Los hertz, o bien pueden ser nada más decir oscilaciones por segundo. ¿Sí? Esa es la frecuencia y la amplitud. La amplitud, pues, estaba asociada a la letra A. ¿Qué es lo que nos indica? Es el máximo desplazamiento que va a tener nuestro objeto, ya sea a la derecha o a la izquierda. Este máximo desplazamiento pues ocurre una vez que, dentro de la primera oscilación. Va a depender de la posición inicial y de la velocidad inicial. Entonces, hay dos constantes que van a depender de las condiciones iniciales. Aquí no he hablado de phi. Ahorita voy a hablar de esta. La amplitud va a depender de condiciones iniciales. ¿Por qué? Pues porque como la amplitud depende en principio de la posición inicial, la posición era hablando de la letra X, entonces sería hablar de X sub 0, por ejemplo, y depende de la velocidad inicial. Velocidad podemos ponerle V sub 0. Ajá, porque depende mi amplitud de dónde yo esté parada al principio y si hay o no hay una fuerza de empuje que sería la velocidad. Entonces, esa amplitud sí depende de estas dos condiciones iniciales. El último término que hay dentro de la ecuación, no, de la solución que di, era esta.
era phi. Ahí en qué nos está ocupando phi. A phi es como se le llama el ángulo de desfase. ¿Cómo que el ángulo de desfase? Acá está. Si yo estoy, por ejemplo, trabajando, o bueno, ¿a qué se refiere el ángulo de desfase? Si yo trabajo en principio con la función seno, por ejemplo, el ángulo de desfase me dice la siguiente. La función seno hacia dónde se desplaza, hacia la derecha o hacia la izquierda, por ejemplo. No se ve desfasado eso. Tengo que estar desfasando hacia la derecha. El ángulo de desfase, entonces lo que me dice, esto también va a depender de la posición de equilibrio. Suponiendo que esta es la posición de equilibrio. Aquí la función azulita pues es la del seno. Vamos a poner a secas seno de teta, nada más. Sería esta función, ¿no? Cuando yo hablo de el seno de teta más phi, aquí estoy trabajando el ángulo de desfase. Entonces aquí phi es igual a 0 y aquí phi no es igual a 0. Cuando en principio estamos hablando solamente de la función seno de teta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, para nuestra solución, eso va a tener la misma repercusión. Pero como también depende de la posición de equilibrio, entonces también está dependiendo de la condición inicial que le estemos dando al problema. Entonces, como es una ecuación de segundo orden, vamos a tener dos constantes que se van a localizar dependiendo de las condiciones iniciales, que en este caso, de la solución que yo les di, las dos constantes que van a depender en este caso de condiciones iniciales son tanto la amplitud como el ángulo de desfase. Entonces, bueno, eso es lo que ahorita quería dar. Bueno, esto es lo que me encargó la maestra en principio. Y espérame un momento, por favor. Espérame tantito.